Buenas tardes a todos, niños. Mi nombre es Carmen Ávila. Yo soy estudiante de la carrera de Nutrición Aplicada, al igual que ustedes que también son estudiantes. Ustedes están en una edad aproximada de 9 a 15 años. La intención de esta plática es una orientación alimentaria que nos va a enseñar la manera en que debemos de alimentarnos de manera correcta. Y todo parte a partir del plato del buen comer. Yo creo que todos ustedes en su escuela, algunos ya están en secundaria, pero en la primaria han visto el plato del bien comer, ¿verdad? Entonces, tal vez les han dado un librito que está, la verdad, está muy bien. El librito es este. Sí lo recuerdan, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que les voy a explicar ahorita, la plática que les voy a dar es cómo utilizar este material que seguramente ustedes lo tienen en su casa. Bueno, el plato del bien comer. El plato del bien comer es una herramienta muy útil para poder saber alimentarnos de manera correcta. Ustedes saben que van sus mamás al mercado y a veces los acompañan. Hay distintos tipos de alimentos, hay una gran variedad. Hay alimentos de origen animal, hay verduras, hay ven que venden los bultos de frijol, que son leguminosas o cereales, ¿no? Entonces ahorita vamos a ver todo esto que es sobre el plato del bien comer. ¿Qué significa tener una alimentación correcta? Para que nosotros tengamos una alimentación correcta, no nada más nos tenemos que alimentar bien, ¿sí? Hay otra parte, es muy importante, que es la actividad física. Debemos de tener actividad física también para ello. También es muy importante consumir agua simple. Muchas veces tomamos el juguito, tomamos las bebidas azucaradas, endulzadas, y la verdad es mucho mejor tomar el agua simple. Si nosotros reunimos estos requisitos, podemos prevenir enfermedades y tener salud. Sí, hijos, ustedes saben, o no sé si conozcan o tengan algún familiar que tenga, o escuchen que tengan diabetes o que padecen de hipertensión, que se les sube la presión, ¿sí? Entonces, mucho tiene que ver la alimentación que nosotros consumimos. Pero ahorita espero que esta plática les sirva de mucho para poder ustedes sepan qué es lo que pueden y deben de evitar. ¿Qué es el plato del bien comer? Como ustedes pueden observar aquí, el plato del bien comer es una guía que nos va a decir cómo nos podemos alimentar de manera saludable. Está dividida en 3 grupos, como ustedes pueden observar aquí. Están las frutas y verduras, los alimentos, las leguminosas y alimentos de origen animal, y están los cereales. Si se dan cuenta, en verde, las frutas y verduras dice muchas. ¿Qué quiere decir? Que de los 3 grupos son los alimentos que más debemos de consumir. Están el grupo de las leguminosas y alimentos de origen animal. Este tipo de alimentos, en el caso de los alimentos de origen animal, dice pocas. Quiere decir, los alimentos de origen animal son ricas en proteínas, pero los excesos también nos hacen daño. Entonces es uno de todo el plato de bien comer, es el que debemos de limitarnos, ¿sí? Pero también, bueno, no es que no deban de comer, pero hay que limitar el consumo. Las leguminosas debemos de combinarlas, por ejemplo, con todo lo demás, ¿sí? Los cereales deben de ser suficientes. Los cereales son muy ricos en energía, nos dan mucha energía. Deben ingerirse de manera moderada debido a que son el grupo del cual nos podemos exceder con más facilidad. Es decir, si en la mañana nos tomamos un vaso de leche y nos comemos un pan, y en la noche nos tomamos otra vez otro vaso de leche y nos tomamos otro vaso de pan, otra pieza de pan. Entonces sí debemos de hacer caso de estas cantidades que nos sugiere el plato del bien comer. Las frutas y las verduras son un plato que debemos de consumir con mayor abundancia. Ustedes saben que tienen muchas vitaminas. ¿Sí han escuchado, no? Que las frutas tienen muchas vitaminas. La naranja tiene mucha vitamina C y les ayuda a prevenir enfermedades de tipo respiratorio. Los alimentos de origen animal, junto con las leguminosas, son ricas en proteínas. Pero ya, como les digo, este tipo de alimentos debemos de consumirlo en menor cantidad. Las proteínas también las encontramos en estos alimentos, ¿sí? Como los frijoles, los cacahuates,
los debemos de combinar. ¿Con qué? Con los cereales. Los cereales, por ejemplo, el arroz es un cereal, ¿sí? El elote es un cereal. El pan que ustedes consumen, todo tipo de pan contiene cereal, o son del grupo de los cereales, son ricos en carbohidratos, ¿sí? Por eso dice que debemos de consumirlos de manera moderada. Debemos de hacer una combinación de todos estos para que nuestra alimentación sea correcta. La alimentación correcta, ¿en qué consiste? Nuestro plato siempre debe de consumir frutas, verduras, alimentos de origen animal y cereales. Ustedes siempre que recuerden, cuando vayan a comer, muchas veces nuestras mamás no lo saben, pero nosotros podemos ir formando ese hábito de que muchas veces a los niños no nos gustan las verduras, ¿verdad? ¿A quién le gustan las verduras de aquí? Ah, muy bien, muy bien. Entonces, un plato para que sea una dieta correcta, como lo indica el plato de bien comer, si se dan cuenta, es forma de plato. ¿Por qué? Porque nos está indicando que debe de llevar al menos algunos de los alimentos que están aquí. Debe de ser una dieta equilibrada, porque debe de consumir cereales, debe de consumir frutas y verduras y debe de consumir leguminosas y alimentos de origen animal. Debe de ser una dieta que sea variada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si comen pollo hoy y comen pollo al rato y comen pollo en la cena, o sea, si se dan cuenta, dentro de los alimentos de origen animal está el huevo, ¿sí? Está la leche, está el pollo, el pescado, la carne de res. Todos los alimentos que sacamos de los animales, los podemos combinar. Muchas veces en casa nada más comemos pollo, ¿no? Pues hay que tratar de comer otro tipo de alimentos de origen animal, los huevos, el queso, ¿sí? Entonces, yo hago mi combinación y puedo utilizar una pieza de pollo. De las verduras puedo utilizar a lo mejor medio jitomate, zanahoria, frutas también puedo comer como postre, ¿sí? Los cereales. ¿Las tortillas saben qué son? ¿En qué grupo están? Las tortillas forman parte de los cereales. Si ya vienen que aquí está el elotito es un cereal. Entonces, ustedes deben de saber por qué es el cereal que más consumimos, la tortilla, ¿sí? Entonces, puede llevar tortilla, su platito. ¿Y qué se les ocurre de aquí? Que pueda llevar a plato su pollo, su tomate, su fruta de postre, sus tortillas. ¿Y qué se les ocurre de aquí? Unos frijolitos, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes tendrían ya un plato que contenga cada uno de los grupos del plato del bien comer. De ese tipo de combinaciones se tienen que realizar. Aquí, no sé si alcancen a ver, esta es una tabla que vienen los grupos de alimentos. Vienen verduras, vienen frutas, vienen cereales, vienen las leguminosas y la leche, por ejemplo. Ahorita les explico de la leche. Alimentos de origen animal, grasas y azúcares. Bueno, ustedes ven grasas y azúcares. En el plato del bien comer no aparecen grasas y azúcares, porque son alimentos que debemos de consumir en muy poca cantidad, ¿sí? Porque el exceso de grasas y azúcares pueden provocar enfermedades muy severas, que son muy feas, la verdad, como es la diabetes, ¿sí? Entonces deben de consumirse de manera moderada esos dos tipos de alimentos. Pero en sí, como ustedes van a ver ahorita, todos los alimentos los debemos de comer de una manera correcta, en ciertas cantidades, sin excedernos. Por ejemplo, las verduras de lechuga, berros o quelites. La lechuga sí la conocen, ¿verdad? Los quelites los conocen también. Sí, son esos cilantro, por ejemplo, de ese tipo de verduras. Pueden comerse hasta 3 tazas de ese alimento. Es una ración. Por ejemplo, de frutas. ¿Qué tanto pueden comer de frutas? No pueden comerse una rebanadota de papaya, una rebanadota de sandía, ¿sí? Hay cantidades que debemos de comer y no excedernos. Las frutas son ricas en azúcares también, en carbohidratos, entonces debemos de comerlas con moderación también. Por ejemplo,
melón, papaya, sandía o uva, se debe de comer una taza. Hay veces que, híjole, ya nos gustó la uva y nos comemos una taza, 2 tazas, y comemos mucho, ¿no? O la papaya o la sandía. Entonces, generalmente casi todas las frutas, las cantidades que deben de comer es lo que es el contenido de una taza, ¿sí? No más de esa cantidad. Entonces, aquí por ejemplo, ciruela, durazno, guayaba o lima, incluyen a la lima aquí, pero por ejemplo de un durazno o de una guayaba de un tamaño más o menos mediano, son 3 piezas las que deben de consumir. Son unos ejemplos. Por ejemplo, de la mandarina, mango, 2 piezas, dice aquí, ¿sí? Por ejemplo, entre los cereales, si se dan cuenta aquí arriba dice palomitas naturales sin grasa. Sí podemos comer de todo. O sea, no quiere decir que van a comer puras verduras, no. Pueden comer de todo. Las palomitas, ¿a quién no le gustan las palomitas? A todos les gustan, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí nos sugiere que se pueden comer 2 tazas y media de palomitas. Por ejemplo, algo que a mí me sorprendió y tal vez a ustedes les sorprenda, arroz. El arroz que prepara mamá, ¿cuánto come más o menos? ¿Cuánto le sirve a su mamá? ¿Una media taza de arroz? ¿Saben qué cantidad debe de consumir de arroz? 1/3 de taza. 1/3 de taza. Es una ración que ustedes, por ejemplo, en su hora de alimento es lo que deben de consumir. Esa es la manera adecuada de hacerlo, ¿sí? Bueno. Las tortillas de maíz o pan de caja. Les menciono esto porque generalmente comemos un poquito más a la hora de la comida. ¿Cuántas tortillas debemos de comer? A la edad que tienen ustedes, aproximadamente pueden comer de 2 a 3 tortillas a la hora de la comida, ¿sí? Es importante no consumir, por ejemplo, una tortilla es una ración de un cereal. ¿Qué quiere decir? Que si me como 3 tortillas, me estoy comiendo 3 raciones de cereales. A su edad más o menos pueden llegar a consumir alrededor de 10 cereales al día. Es decir, pueden comerse 2 tortillas en la mañana, 3 tortillas en la tarde, ya son 5. Y lo demás repartirlo entre los demás alimentos, ¿sí? Las leguminosas, pues ustedes ya lo vieron, son frijoles, es la haba, es la lenteja, son esos que están aquí, ¿sí? ¿Y qué es lo que debemos de consumir de manera normal? Media taza. O por ejemplo, los frijoles fritos, 1/3 de taza también, ¿sí? Los alimentos de origen animal. Los alimentos de origen animal también debemos de consumirlos de manera que sean pocas, que no sean muchos los alimentos de origen animal que consuman. Y deben de utilizar de todo tipo de alimentos de origen animal. Las grasas y los azúcares, es lo que les decía. Generalmente luego nos gusta el agua fresca bien endulzada, ¿verdad? Debemos de tratar de que sea lo menos dulce posible. Si su mamá en casa les hace su agüita, díganle: mamá, ya no le pongas tanta azúcar, ponle menos azúcar para que no les vaya a hacer daño. Las grasas también. Hay mamás, ¿sus mamás con qué cocinan? ¿Con aceite? ¿Alguien usa manteca? ¿Usan aceite? Bueno, generalmente ahorita casi todas las mamás utilizamos aceite para cocinar, que es lo mejor que podemos hacer. ¿Han escuchado del método de la mano para decir qué es la cantidad que deben de consumir de alimentos? ¿Alguien ha escuchado el método de la mano? Bueno, supuestamente, o bueno, según el tamaño de nuestras manos, es una manera que ustedes a la edad que tienen, a lo mejor lo anterior es un poquito complicado porque en un inicio también me resultó complicado a mí, pero por ejemplo para ustedes, miren, esta parte que está aquí, la palma de su mano, esta parte, se aconseja que es la cantidad de carne que deben de consumir. Esta es la cantidad de carne que deben de consumir. Sus dedos, estos dedos así, por ejemplo, es la cantidad de queso que ustedes deben de consumir, ¿sí? La pasta, su puño así, esta cantidad es la que deben de consumir de pasta.